En 2019, España recibió 80 millones de turistas, convirtiéndose así en el segundo país más visitado del mundo por detrás de Francia. Casi el 13% del PIB español depende de este sector, una cifra similar a nivel de puestos de trabajo. Y de repente... En un mercado cualquiera de una ciudad cualquiera de Asia, aparece un virus que pone en jaque al mundo. Su facilidad de propagación sumado a su letalidad en personas mayores y de riesgo bloquea los sistemas sanitarios de allí por donde pasa. Y mientras no llega la vacuna, parece que nuestra única forma de combatirlo es quedándonos en casa. Y mientras España, el segundo país más visitado del mundo, tiembla. Y llegado a este punto, parece que no va a quedar más remedio que reinventarse. Y para ello, no podemos olvidar que detrás de esta crisis sanitaria y económica sin precedentes, asoma otra de mayor calado, la ecológica. Exprimimos el planeta hasta límites insospechados, sin mirar el rastro que dejamos atrás, ni preocuparnos de los que vendrán por delante. Y el turismo ha sido parte de ese juego, construido en demasiadas ocasiones sobre modelos de usar y tirar. Así que, a estas alturas de la película, solo queda hacernos una pregunta. ¿Volveremos a viajar como antes? Pero sobre todo, ¿deberíamos hacerlo? En un tiempo de excesos, donde viajar se ha convertido en una barra libre de kilómetros y destinos, el mundo nos ha obligado a parar en seco y reflexionar sobre nuestra manera de desplazarnos. Y de esta reflexión nace este viaje por varios lugares de España, donde vamos a tratar de averiguar cómo será, o cómo debería ser, el futuro de los viajes. Nosotros calculamos que en torno al 50% de lo que es todo el volumen mundial relacionado con transacciones en travel se ha perdido, y el escenario que va a quedar en 2021 va a ser un escenario en el que además muchos actores van a desaparecer o no van a poder hacer lo mismo en un mundo que tampoco va a ser igual, y con un tipo de turismo y un tipo de consumidor que tampoco va a querer lo mismo. No es fácil saber cómo será el futuro de los viajes, pero Madrid parece un buen lugar para empezar a buscar respuestas. España como destino se basaba en la masa, y cualquier cosa basada en la masa no debería poder ser sostenible. Con más de 5 millones de visitantes internacionales en 2019, la capital fue la segunda ciudad más visitada de España por turistas extranjeros, además de ser la sede de varias de las empresas y personalidades turísticas más importantes del país. Y algunas nos han abierto las puertas. Según los datos de la OMT, han caído en los meses de verano hasta un 90% las llegadas internacionales, y nuestras estadísticas internas son similares. Esto ha sido un pequeño respiro para el planeta, pero también tenemos que entender que no tenemos que relajarnos, que tenemos que seguir trabajando para combatir el cambio climático. Vamos a ofrecer actividades lo más sostenibles posibles. Entonces, por un lado, necesitamos que haya proveedores que estén dispuestos a dar esa sostenibilidad y consumidores que quieran y demanden esa sostenibilidad. Sorprende ver a un Madrid tan cotidiano, tan de andar por casa, tan falto de turistas. Sorprende ver Madrid sin su movida. Estoy convencido que con el tiempo esta será conocida como la crisis del turismo, ¿no? Por la especial incidencia que ha tenido en los desplazamientos y en la movilidad de la gente, y por lo tanto en los viajes, ¿no? Esto también nos ha dado un tiempo para reflexionar sobre la forma en la que estábamos viajando y nuestro modelo turístico actual. Tiene una capacidad de regenerarse y de recuperarse a una velocidad, la verdad es que muy grande, ¿no? Con lo cual esa es nuestra esperanza. Viajaremos planificando más, informándonos y seleccionando cuidadosamente dónde viajamos, cómo viajamos y qué es lo que hacemos en el destino. Nuestras primeras conversaciones en Madrid confirman nuestras sospechas. La crisis del turismo es inmensa, el futuro muy incierto, pero la COVID podría ser una buena oportunidad para reformular el modelo, aunque no todos lo tienen tan claro.
Hay un discurso por un lado de qué bonito es todo y que qué bien le ha sentado al planeta este descanso y tal, que es verdad, porque eso es verdad. Dice, pero por otro lado, cuando miras a los actores de la industria, ves que están como locos por volver no a la nueva normalidad, sino a la vieja normalidad. Tenemos que cooperar, de esta salimos juntos, salvemos el turismo entre todos, o sea, ese es el discurso oficial, pero luego al día siguiente hacer una campaña salvaje para quitarle los turistas al de al lado. Conocimos a José María en un foro de turismo sostenible en 2019 y desde el principio lo tuvimos claro. Su discurso tenía que tener un hueco en este vídeo. Es que los mismos consumidores somos incongruentes. Si nos preguntan, somos todos hipersostenibles, pero ¿qué hacemos? Lo que es más cómodo. Lo más cómodo y lo más barato. Cuando preguntas a los expertos del turismo, esas emisiones globales anda por el 5% y del transporte el 2 y pico. Es decir, no es un problema, pero que no es el único problema. Nuestra vida diaria es muy insostenible. Abandonamos Madrid con una idea clara. La sostenibilidad está en boca de todos, pero la crisis turística ha sido tan fuerte que no va a ser fácil hacer el cambio necesario. Qué difícil es imaginar París, Nueva York, Bangkok, Estambul, Río de Janeiro y sus turistas. Pero la COVID ha llegado a cualquier rincón, reduciendo hasta en un 70% el turismo internacional. Una caída que por supuesto también ha afectado a una de las urbes españolas donde el turismo ha marcado más la vida de sus habitantes. Y no siempre para bien. Solo hace 20 años que hay bastantes turistas en Barcelona, son muchos turistas en Barcelona. Y entonces la ciudad no ha sido capaz de engullir este proceso, sobre todo además porque los turistas en estas ciudades se están concentrando en unos lugares muy pequeños de la ciudad. Y eso quiere decir que esos distritos son incapaces de tener nada más que actividad turística. La ciudad, por lo tanto, se ha convertido en una ciudad dual. El espacio de los turistas por un lado y el espacio de los residentes por otro. Gentrificación, pérdida de identidad, encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida son algunas de las consecuencias de la turistificación que han sufrido esta y otras ciudades en los últimos años. Gentrificar quiere decir situar rentas muy altas que desalojan normalmente del centro de las ciudades a los residentes habituales. Y esto le da a las ciudades un aire cosmopolita, que es muy interesante, les da un aire abierto, pero al mismo tiempo les hace las raíces y la identidad local. Pese a todas las secuelas de este fenómeno, hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar a la gallina de los huevos de oro. Entre extranjeros y nacionales, Barcelona recibió en 2019 casi 12 millones de visitantes, lo que trajo unos ingresos equivalentes al 15% del PIB. Entonces, la única solución que tiene la ciudad post-COVID, la única solución que tiene la ciudad como Barcelona cuando se recuperen los flujos turísticos es literalmente expulsar una parte significativa de los turistas a una área de influencia superior. Tú podrías venir a Barcelona una vez al año y seguro que no verías siempre lo mismo si fueras a ver lo mucho más que es, ¿no? Y no solo en la costa, también el interior. Y no solo Barcelona, también las otras 3 provincias, ¿no? Todo ese patrimonio repartido por toda la geografía catalana, la revolución industrial y las diferentes tipologías de industria que había, sirviera también como atractivo turístico. Hoy en día la ciudad de Manresa sigue siendo una ciudad industrial y estos antiguos edificios, algunos de ellos son visitables, como por ejemplo el Museo de la Técnica, que eran los antiguos depósitos de agua de la acequia de Manresa. Este no es un curso natural, sino que fue construido en el siglo XIV y recoge el agua del río Llobregat y lo lleva hasta la ciudad de Manresa. En total son más de 26 kilómetros. Lo que tratamos es de dar visibilidad a este gran patrimonio geológico, también natural y también industrial.
Nosotros siempre decimos cuando hablamos de turismo industrial es que une a las generaciones porque de alguna manera estamos enseñando a las nuevas generaciones cómo vivieron sus padres y sus abuelos. La red la tenemos situada en unos 56 municipios del territorio de Cataluña y tenemos actualmente 99 espacios visitables. El turismo industrial es un gran ejemplo de cómo repartir los beneficios del éxito de una ciudad más allá de sus murallas, ayudando, además, a devolver el equilibrio entre locales y visitantes en estas urbes. Muchos expertos coinciden en que la deslocalización y la desestacionalización del turismo ayudan a reducir su impacto, dos características muy ligadas a una de las formas de viaje que más se han revalorizado con esta crisis. Y es que la COVID ha cambiado, o va a cambiar, nuestra forma de relacionarnos con los pueblos y los espacios naturales. Hoy, más que nunca, lo rural se presenta como un soplo de aire fresco. Mucha gente me pregunta, y ostras, este cambio de vida, ¿no? De haber pasado de vivir en el centro de París a vivir en el centro de Arcusa, que digo yo siempre, porque estamos en la plaza, y la verdad es que es un cambio muy, muy bueno, muy positivo. El turismo puede traer a los pueblos tantos beneficios como a las ciudades, pero también los mismos problemas, y la gestión puede ser más complicada. Ese es un poco el reto que tenemos desde las administraciones, los políticos, ¿no? Dar esas herramientas para que todo pueda seguir funcionando. La comarca aragonesa del Sobrarbe es una buena muestra de esta polaridad. Sus poco más de 2.000 kilómetros cuadrados de extensión combinan uno de los parques nacionales más visitados de España con decenas de pueblos abandonados. Contrastes que no podían faltar en este reportaje. Bueno, después de 13 años en París, con mi pareja Román, decidimos dejarlo todo allí y volver a los orígenes de mi familia, al pueblo de mi madre, para crear este proyecto Tierra Uso. Aquí lo que tenemos es un proyecto más humano. En París era un hotel de 470 habitaciones. Al final la relación con los clientes era muy, muy breve porque no tenía tiempo de estar. Son proyectos que no se pueden mover. Entonces, bueno, pues el hecho de que hayamos apostado para hacer algo pues es un valor para el pueblo y situamos a Arcusa en el mapa. Conocer a Marta y a su familia ha sido la mejor forma de comprobar la importancia que puede tener el turismo en el futuro de muchos pueblos. Pero el turismo es lo que está haciendo que el resto de sectores complementarios puedan vivir y que Sobrarbe se vaya desarrollando. Poco a poco nosotros en Arcusa ya somos 5 parejas de gente joven que estamos viviendo ahora. Si en todos los pueblos hay 4 o 5 parejas, hay niños que llegan, pues bueno, poco a poco estos pueblos vuelvan a repoblarse y vuelvan a vivir. Yo veo esto con optimismo, al menos que se mantenga lo que hay, que se mantenga, que no se destruya más, porque todavía hay pueblos en los que vemos como personas de mi edad y un poco mayores son las únicas que están viviendo y el día que esas personas falten, si no viene una generación nueva, los pueblos morirán. Sobre éxodo rural, la verdad es que Sobrarbe tiene mucho que decir, al igual que todo el Pirineo, ¿no? El último habitante de aquí de Muro de Bellos se fue, ¿no? Los años 60, 70 tuvieron que emigrar más que nada por el trabajo. Pero yo siempre reivindico a quienes se quedaron aquí, pues yo creo que han sido el nexo y el hilo que han mantenido y ha provocado que ahora en los pueblos estos renazcan. El tema de los pantanos y los embalses ha sido aquí dramática. En este pueblo que se llama Jánovas se expropió el pueblo, echaron a la última casa casi a la fuerza y lamentablemente el embalse nunca se hizo. Y ahora ya la gente está recuperando sus casas y vamos, es algo emotivo al 100%. Si este pueblo anteriormente vivía de la agricultura y la ganadería, ese no va a ser su futuro, eso todos lo tenemos claro. Quizás en el turismo rural sí que tenga una oportunidad. Una entrevista más. El turismo aparece como una opción de futuro para esta comarca rural.
pueblos en reconstrucción como Jánovas o Muro de Bellos podrían encontrar en este sector una oportunidad de la que ya disfrutan algunos de sus vecinos. Pero como dice mi madre, menos un esquimal, por esta puerta ha entrado de todo, y es verdad. La cercanía de Buerba a uno de los sectores del Parque Nacional de Ordesa, Monte Perdido, ha permitido la subsistencia de este pueblo de apenas 30 habitantes. Esta terraza que tenemos ha parecido Naciones Unidas, digo, de tal cantidad de nacionalidades que hemos tenido. Si esa gente viene aquí, algo tenemos. Sobrarbe tiene el modelo de ecoturismo, turismo sostenible, naturaleza. En cuanto a turismo rural, quizás somos referencia en Aragón. Tenemos muchísimas plazas muy dispersas, no hay esas macrourbanizaciones que puede haber en otros sitios por otro tipo de desarrollo. Sobrarbe, la única comarca sin estaciones de esquí. Definitivamente, el Sobrarbe es un buen modelo de cómo el turismo puede ayudar al porvenir del mundo rural sin descuidar la naturaleza y las tradiciones. Tal vez los viajes del futuro empiecen por volver al pasado. Qué raro se hace pisar un aeropuerto después de tanto tiempo. Qué extraño resulta volar en plena pandemia. Pero el viaje continúa y un avión nos separa de nuestro destino. Tenerife. Pocos lugares de España representan también esa dualidad. Por un lado, el turismo de sol y playa más tradicional. Un modelo turístico que podríamos llamarlo fordista. Esto es que cada producto, vamos a llamar cada destino, se parece mucho al resto de destinos y en el que también no hay un consumo en masa. Una pinta de cerveza por €1,50 y un apartamento por 30 y un vuelo por 19, ¿se gana algo de dinero ahí? Seguro, pero necesitas millones de turistas. Por el otro, los problemas que este tipo de turismo genera en la isla. Exceso de oferta por contra de un territorio muy limitado. Aunque ellos dicen que el territorio ocupado es un 6, un 7%, la realidad es que los recursos que se consumen es mucho más allá de lo que podemos ofrecer en la isla. En medio, el interés de tantos por cambiar esa dinámica. Y en plena pandemia, Tenerife ha sido acreditado como un destino de turismo sostenible. ¿Por qué a través de la certificación FlyAfair? Porque comprende más de 200 indicadores que se trabajan transversalmente. Nos viene gente que directamente nos pregunta cuánto cuesta certificarse. No nos pregunta para qué vale, ni cuál ha sido el camino hacia la sostenibilidad que ha hecho, ni cuál es el que piensa hacer. Con la polémica ya servida, ahora nos toca a nosotros sentarnos en la mesa. Tenerife no es una isla muy grande, pero es difícil salirse del circuito turístico habitual si no cuentas con vehículo propio. Nosotros nos decantamos por alquilar una autocaravana, pudiendo acercarnos, además, a una de las pocas modalidades de turismo que han crecido con esta crisis. En 2019, Tenerife recibió más de 6 millones de visitantes, un récord absoluto a nivel de cifras. Pero buena parte de esa masa turística se concentró en el sur de la isla, donde el clima y el todo incluido siguen componiendo una oferta irresistible. Aquí puede pasar en una hora 2.000 personas en mi oficina pasar por aquí. Que ofrecemos playa, más turismo, discoteca, fiesta. Ahí tiene todas las diferentes cosas que quieren los clientes. No es que se mete directamente en los hoteles y que rara vez sale o sale condicionado exactamente por lo que le dicen en el propio hotel, que es una excursión tipo, pero no conoces nada del entorno. Yo llevo 8 años con el proyecto, que es un poco la idea de sacar a la gente del entorno habitual de masas, ¿no? Mientras buscábamos proyectos responsables en Tenerife, el nombre de Félix se nos apareció en más de una ocasión, por lo que no queríamos venir a esta isla sin acompañarle en una de sus rutas. La ubicación interesa respetarla porque incluso a la gente local le gusta ir a sitios distintos y muchos conocen el sitio de donde vamos, pero tampoco lo divulgan para que siga estando un poco, llámalo secreto o particularizado, ¿no?
él visitamos algunos rincones más tranquilos de la zona sur y exploramos varios puntos menos masificados del Parque Nacional del Teide. Un 80% de los visitantes de la isla pasan por el Parque Nacional, pero la frase es esa, pasan. Estás yendo a un Parque Nacional forzando su capacidad de carga, pero disfrutar, generar economía, cero, porque no interactúas realmente con las poblaciones de los lados. Parece evidente que la sobreexplotación de la zona sur es uno de los problemas turísticos que sufre Tenerife. Una sobreexplotación que llega más allá de la propia isla. Si 200 personas en un entorno como el que tenemos se van a bañar todos los días con los cetáceos, al final sus comportamientos de alimentación, de apareamiento, de movimiento se van a alterar. Los animales no hay que protegerlos, los animales llevan aquí millones de años antes que nosotros. Lo que tenemos que intentar es proteger el ecosistema o el entorno donde ellos viven, que es donde sí nosotros ponemos las manos. El Ministerio ahora mismo en Tenerife no da más licencia, dicen que necesitan hacer un estudio de carga porque hay muchas embarcaciones. Por ejemplo, el permiso ministerio es un permiso que tienes que tener, pero no te exige nada, ni una valoración de cómo haces esa actividad, ni una valoración de qué tipo de impacto crea tu embarcación o cómo lo puedes minimizar. Es un barco híbrido autosuficiente, tenemos motores eléctricos y motores endotérmicos normales de toda la vida. Y con los animales usamos los motores eléctricos, siempre así minimizamos el ruido y obviamente pues el CO2. El avistamiento de cetáceos es uno de los grandes atractivos de Tenerife, aunque el exceso de oferta y demanda de los últimos años empieza a incomodar a estos mamíferos marinos que podrían buscar nuevos lugares para asentarse. Intentar no trabajar en el mar, sino trabajar para el mar, ¿no? Trabajamos en el mar, hacemos nuestra profesión, que es lo que nos gusta, pero con la visión de aportarle algo a él, ya que nos permite trabajar todos los días, ¿no? Nosotros hacemos observación de cetáceos sostenible porque tenemos en cuenta todos los impactos, intentamos minimizarlos. Y responsable porque cogemos responsabilidad de aquellos impactos que no podemos minimizar y lo delegamos en expertos. Cuando la gente viaja a países exóticos o a lugares en los que solemos ir por cuestiones de ocio, suele haber asociadas actividades que incluyen el uso de animales. Nosotros recomendamos que la gente no participe en esas actividades porque generalmente son animales que han sido arrancados del medio natural. El avistamiento de cetáceos es una cara visible de las consecuencias que el turismo puede tener en la fauna. Sin embargo, cualquier actividad turística que implique contacto con los animales tiene que ser, cuanto menos, estudiada y vigilada. Respecto a la situación de los zoológicos, no estamos en contra, no estamos a favor. Entendemos que el zoológico, con el concepto de caza de fieras que existía en el siglo XIX o incluso todavía dentro del siglo XX, tiene que desaparecer, pero que los zoológicos pueden cumplir una labor importante a la hora de establecer programas de conservación para reforzamiento de poblaciones o para reintroducción de especies. Jaime es el principal responsable de la Fundación Neotrópico, un centro de rescate de especies exóticas en el cual se pueden encontrar algunos animales afectados por el turismo. Hay animales que previamente fueron mascotas y fueron abandonadas, o incluso animales procedentes de prostíbulos, o animales de parques zoológicos que al no cumplir la normativa tuvieron que ser clausurados. Las especies exóticas no deberían ser exóticas, sino estar en su medio natural. Lo mejor es desplazarnos a los países donde son originarios, dejar recursos allí y que eso estimule su protección. Conforme avanzan los días en Tenerife, avanza también nuestro disfrute de la autocaravana. Sin duda, una alternativa de viaje más que interesante. Llevar la casa a cuestas tiene sus ventajas, aunque ninguna mayor que la de poder dormir en sitios únicos. Con ella, nos movemos hasta el norte de la isla,
con ganas de descubrir su otra cara. Porque es verdad que tenemos un territorio alucinante para hacer un turismo de sol y playa, pero realmente luego tenemos una isla que es una isla de interior tremenda. El turista que nosotros recibimos es el turista que nosotros hemos demandado durante muchos años de campañas de promoción fuera, ¿no? Valerio es una de las referencias turísticas del norte de Tenerife. Desde hace más de 20 años, su empresa El Cardón ofrece rutas donde la autenticidad del territorio está por encima de cualquier cosa. Si no nos fijamos en esos elementos que nos hacen distintos, al final Tenerife es Benidorm, Cancún y cualquier otro sitio del planeta. Junto a él visitamos el Parque Rural de Teno, un reducto de personalidad en esta isla tan orientada al de fuera. He intentado engranar la vida cotidiana, la forma de vivir que tenemos en Teno, y bien por a veces recibiendo turismo, haciendo visitas y dando a conocer esta zona que tanto se merece y que tanto respeto le debemos a ella. En este sector, si no se le da un cambio y se busca que la gente vea la ganadería de otra forma, creo que tiene los días contados. Yo no creo que la pandemia venga para hacer cambios tremendos, pero sí es verdad que nos puede hacer pensar, bueno, que quizás no es importante la cantidad, sino la calidad de lo que viene, ¿no? No ha sido Valerio la única persona que nos ha hablado en este viaje sobre la calidad como una de las soluciones a los problemas del turismo. Pero hay quien duda de este planteamiento. Cuando hablamos de turismo de calidad, hay que tener cuidado de que lo que estamos diciendo no quiere decir que vamos a buscar unos niveles de renta que impidan, que frenen el acceso a las clases medias populares a un fenómeno que por suerte ahora es universal. Con este y otros debates sobre la mesa, volvemos a Santa Cruz de Tenerife. Allí nos espera David Pérez, el consejero delegado de Turismo, para hablar sobre el proyecto gubernamental de la isla en este ámbito. El turista de calidad, para nosotros, es el turista responsable. Y un turista responsable busca destinos responsables. Y puedes engañar a uno, pero nunca vas a poder tener un flujo turístico adecuado si realmente el producto que estás ofreciendo no es realmente sostenible. Y debemos ser competitivos y atractivos justamente para esa nueva generación que se va incorporando al mercado turístico y que además busca experiencias diferentes. En este país hemos crecido por inercia de mercado, hemos crecido por lo que los turoperadores nos han pedido, que también han sido una parte importante para el desarrollo turístico del país y también han contribuido. Ahora es cuando nosotros tenemos que empezar a comercializar, a vendernos a través de cómo nosotros configuramos, creemos y entendemos qué debe ser nuestro destino turístico. Y cambiaremos muchísimo en pocos años, porque esto va a dar lugar a un destino diferente y a un destino que se va a percibir por sus valores, por su responsabilidad social. Cambiaremos. Si es que al final todo se trata de eso. Tenerife, Barcelona, Bangkok, Sydney, Nueva York, Río de Janeiro. En el fondo, da igual el destino y da igual el continente. Los excesos provocados por el turismo no son un problema intrínseco del sector, sino algo propio de nuestra condición humana y de nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Un mundo que está lleno de ciudades para visitar, de pueblos que descubrir, de carreteras que recorrer, de ríos que surcar, de mares que bucear, de playas donde tomar el sol, de cimas que alcanzar, de sabores que probar, de conciertos en los que saltar, de gente a la que conocer, de experiencias para vivir. Experiencias cuyo futuro está en nuestras manos. Tras casi un mes de viaje, lo que parece claro es que cada día somos más conscientes del papel que jugamos en este futuro. Y hay mucha gente haciendo, o dispuesta a hacer, el cambio necesario. Porque lo que no podemos olvidar es que nuestra forma de viajar necesita un cambio. Y ese cambio no debería depender de una pandemia mundial. Bien, viajamos.